Hola, bienvenidos a otro video de Hilandes de Historias. El día de hoy les voy a contar, o bueno, más que todo vamos a hablar de un tema que es obviado o ignorado, no sé si de forma, digamos así, sistemática o de forma, digamos, consciente por parte de buena parte de la sociedad hoy en día, y tiene mucho que ver, pues el tema en general que voy a hablar ahorita es sobre lo que fue el comercio árabe de esclavos. Es un tema que se conoce, pero del que queda en la oscuridad o es, como ya dije, ignorado o dejado de lado en comparación con lo que fue claramente pues, el mercado de esclavos por parte de los europeos cuando descubren América y pues empiezan a traer esclavos de África. Y el por qué quiero hablar de este tema es más que todo debido justamente a un concepto que antes se utilizaba, que era la trata de blancas, ¿sí? Que hoy en día ya no se utiliza, ya la ONU como tal, el término que se utiliza es la trata de personas, más que todo porque pues es ellos lo dicen que pues la trata de blancas es un concepto racista y que pues obviamente no embarga pues todo lo que significa pues la trata de personas hoy en día. Sin embargo, la trata de blancas, o sea, pues el concepto como tal, proviene de justamente muy cercano a lo que vamos a hablar, que es el comercio árabe de esclavos, ya que este concepto se acuña más que todo gracias a ese comercio que justamente los árabes tenían en el Mediterráneo y que ellos en los países, digamos, en la España islámica, en la Sicilia islámica, esclavizaban más que todo mujeres y niños europeos y obviamente los transportaban pues por toda esa ruta comercial de esclavos que tenían desde Europa hasta Medio Oriente y Asia Central. Obviamente este no era, no solamente, digamos, era la España islámica y la Sicilia islámica, digamos, de la Edad Media, sino también claramente pues el mercado esclavista de los árabes, obviamente también el norte de África, más que todo el norte de África, era bastante grande, o sea, no solamente era con los europeos, sino también en el norte de África. Los árabes también esclavizaron muchos africanos que se los llevaron pues, por toda esa ruta entre Medio Oriente y Asia Central. Se puede decir entonces que entre el siglo octavo y el siglo noveno después de Cristo, esta es plena Edad Media, eh, la mayoría de esclavos provenían de los pueblos eslavos, o sea, lo que hoy en día es esa parte, digamos, de Europa del Este, lo que es como Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, toda esa parte de lo que es el norte de los Balcanes y los Balcanes. Pero no solamente eran estos, sino también persas, turcos, personas de las montañas del Cáucaso, armenios, georgianos, toda esa parte arriba de lo que es como de la media luna de Mesopotamia. De lo que hoy pues es Irán, entre Irán, Irak, toda esa parte del norte, sí, entre Turquía, sí, y esos países. Como también, como ya dije, pues obviamente pueblos negros de origen africano. Las rutas comerciales de los esclavistas árabes agarraban personas de orígenes muy variados. No se sabe con exactitud el número pues de esclavos que fueron esclavizados pues por este comercio árabe. Se calcula más o menos que entre 10 y 18 millones de subsaharianos fueron vendidos en países musulmanes, y más o menos se tiene como un número que entre el año 1530 y el año 1780 alrededor de 1,25 millones de europeos fueron esclavizados, y más o menos entre 2 y 3 millones de eslavos, o sea, europeos del este, fueron vendidos entonces al Canato de Crimea, donde más o menos el 75% de la población era esclavos. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Pues porque el comercio que los europeos crearon entre África y América se da gracias justamente a las estructuras que ya los árabes habían implementado. Eh, bueno, cuando los árabes llegan a África,
los africanos ya tenían también unas estructuras, digamos, de comercio de esclavos. Entre ellos mismos los pueblos africanos se esclavizaban en guerras y cuando llegan los árabes entonces a África, los árabes se aprovechan de esta estructura y la mejoran, ¿sí? Los europeos llegan después. E incluso se calcula que el número de esclavos pues, esclavizados por el comercio árabe es muchísimo mayor, bueno, no muchísimo, pero sí es mayor pues que el comercio que los europeos establecieron entre África y América. Más o menos se calcula que el comercio de África y América por los europeos está entre 9 a 14 millones de esclavos que pasaron de África a América, mientras que el de los árabes se calcula entre 11 y 18 millones de africanos negros que fueron esclavizados por los árabes y que obviamente pues fueron llevados pues hasta el Mar Rojo, al Océano Índico y al norte del Sahara, y se calcula más o menos, y incluso se llegó que ese número todavía es relativamente hasta 2014, o sea, las sociedades árabes todavía mantienen un sistema esclavista hoy en día. Y es en parte un poco también lo que se habla de lo que pues, el Mundial de Qatar, ¿sí? Que pues, se han construido justamente pues, todas estas instalaciones, los estadios, a partir de una mano de obra esclava. Y pues Qatar es un país árabe. Las rutas principales que este comercio árabe establecía, yo ya hablé un poquito de eso, pero específicamente durante el comercio árabe empieza más o menos desde la Edad Media y que, como ya dije, ya continuó un poco hasta 2014, pero en la Edad Media, cuando pues obviamente pues no existían estas cuestiones de los derechos humanos, las rutas comercial el comercio árabe de esclavos estaba más a la luz del día, o sea, la gente conocía esto. Y las rutas que utilizaban eran dos, la terrestre más que todo a través de los desiertos del Magreb, del Mashriq y el Sahara, o sea, que esa es la ruta occidental. La ruta oriental más que todo era una ruta marítima que empezaba en África Oriental a través del Mar Rojo y el Océano Índico. Esas eran las rutas que los árabes utilizaban en su comercio esclavista. En la universidad tuve clase justamente de Islam, historia del Islam, y yo sinceramente no me acuerdo si hablamos de ese tema. No me acuerdo si hablamos pues, sobre eso. Es un tema del cual pues poco se conoce, la gente siempre cuando piensa en esclavitud, piensa es justamente en esclavitud por parte de europeos con africanos aquí en América o digamos lo que sucedió en Estados Unidos también. Entonces pues esto es más que todo un video como para dar cuenta que pues toda sociedad alrededor del mundo en su historia ha sido una sociedad esclavista.